En esta unidad vamos a ver paradigmas de la psicología criminal y factores de la personalidad, pero dentro de los factores de personalidad también algunos trastornos, por lo menos a grosso modo, que es lo que realmente se trata la psicopatología, y su vinculación con el derecho. Estos paradigmas de la psicología criminal es un poco continuar con lo que hablábamos de del desarrollo de la conducta criminal, ¿sí? La vez pasada hablábamos, bueno, que si será que porque tiene algunos rasgos morfológicos, será que una persona puede tener más tendencia a la delincuencia o no. Entonces vimos también que, bueno, como todo en la vida, dos más dos no son cuatro. Este, Puede ser que una persona que tiene anormalidades o no es tan agraciada tenga alguna alteración a nivel cerebral. Eso le predispone también a ciertas conductas que pudieran alejarse de lo legal, ¿sí? Por ejemplo, porque tiene hidrocefalia, porque tiene algún componente, pero hay otras que no. Así como hay gente que es muy agraciada, que la persona pudiera pensar que es todo valores y principios, y resulta que son los psicópatas en serie. Y que eso tenemos que tenerlo muy en cuenta porque en derecho pues se va a favorecer, al igual que en la sociedad en común, a la persona más agraciada, y eso por estudios. eh, que las penas se colocaban menores a las personas más agraciadas, se tendía como que a darle, voy a tener pues, más paciencia con esta persona, no suspendo el juicio, en cambio, si es alguien feo, entonces sí, de una ya, sobreseimiento y chao. Entonces, hay que tener cuidado con esa parte de los comienzos, que fue muy importante, sí, porque se comenzó el estudio sobre la criminología. Eh, en cuanto a la filogenética y la ontogenética, ¿cuáles han sido los estudios? Filogenéticamente se ha visto que la moral no es como en el humano. En los animales no es como en el humano porque el humano tiene un componente cognitivo, o sea, pensamiento, tiene un componente emocional y dentro de en el componente cognitivo de pensamiento, pues también está todo lo que es la cultura, lo que es el aprendizaje, lo que son los valores, los principios. Bueno, esto nos va a formar a nosotros las bases de la moralidad que son varias, pero las que mencionamos hoy, reciprocidad y empatía. Reciprocidad de la cual deriva la justicia, ¿verdad? Esto debe ser para cada quien, debe ser lo justo. Y la empatía, la posibilidad de colocarme en el lugar del otro. Pero observamos también que en los animales se da ese poder colaborar, colocarse en el lugar del otro, el poder am, ceder beneficios. En una manada, por ejemplo, ceder beneficios que me corresponden a mí en función del otro. El poder sentir el dolor del otro, el defender al otro. Entonces ya vemos que filogenéticamente hay un sentido de moralidad, un sentido de hacer el bien. En el niño que no comprende todavía todas las reglas que tenemos en el adulto, también observamos conductas de querer colaborar. Entonces, la empatía, la equidad, la compasión, el cuidar a los otros estaría en la base de la moralidad y tales sentimientos se encuentran en los animales no humanos según las investigaciones. Estos serían otros aspectos que tenemos que tener en cuenta cuando estudiamos una conducta delincuencial. ¿Qué ha pasado morfológicamente? ¿Qué ha pasado filogenéticamente, ontogénicamente, que es el crecimiento, es nuestro desarrollo a través del ciclo vital? Infancia, adolescencia, ¿sí? Eh, ya, nuestra etapa adulta joven y adulta mayor. Vamos bien, ¿verdad, doctor? Muy bien. Chévere. Eh, También dentro de los paradigmas de lo que influye en una conducta delincuencial, buenos días, doctor Jorge López.
está la teoría del control social y el autocontrol, ¿sí? El control social. Travis Hirschi, un teórico de control social que estudió mucho esta fenomenología, decía, cualquier persona ha tenido la tentación en alguna ocasión de hacer algo malo, pero la mayoría de la gente, ante la posibilidad de ver expuesta su conducta a la luz pública, se inhibe de esta tentación. En cambio, aquellos que tienen poco que perder se dejarían tentar en mayor proporción. Es decir, si nosotros estamos en un medio que nos es adverso, que las condiciones de la casa, mire, a veces hasta la belleza que entra por los ojos, ¿sí? Si mis paredes en la casa, ustedes conocen la teoría de los vidrios rotos, ¿no? Si las paredes en mi casa están sucias, si todo está desordenado, salgo a la calle y el medio también está ahí lleno de basura. La gente, los vecinos, mi padre, tocar un libro es muy difícil. Los tiempos de ocio son en la esquina hablando con los amigos. Las posibilidades de delincuencia, ¿cuáles serán? No estamos diciendo que ocurran todo el tiempo, ¿verdad? Pero ¿cuáles serán las posibilidades de delincuencia? Una Hello. posibilidad, pues, profe, puede ser un 50%, para mí un 50%. ¿Por qué? Porque si nosotros llegamos a una casa o a un lugar donde que algo está malo o nos parece extraño y no al momento no reparamos eso que está malo, pues nos acostumbramos, ya lo hacemos como una costumbre que lo malo es bueno. Entonces, para mí un 50% y de acuerdo a los valores, bueno, que influyen desde su infancia, ¿no? Para, para, para poder determinar si está malo o está bien lo que está haciendo. Sí, un ambiente de ese tipo, donde hay hacinamiento, donde hay estrés, donde hay emociones de irritabilidad todo el tiempo, me siento estresado, me siento molesto todo el tiempo, y encima no me cultivo a través de la lectura, no me cultivo a través de cosas que me enaltezcan los valores, entonces yo voy a terminar tal vez buscando cómo vender la gasolina o cómo conseguir el dinero fácil o cómo conseguirme el contacto o cómo conseguir, ¿ven? O sea, no voy a buscar las actividades que me enaltecen, el trasnocharme toda la noche haciendo una carrera. Si yo estoy viendo que todos mis pares, que todos los demás en la sociedad están consiguiendo el dinero fácil, ¿qué posibilidad hay de que el individuo sea como que moldeado hacia ese otro lado? Pero también vemos que en la conducta social, que en la conducta del individuo, la sociedad también influye positivamente. Porque si es una sociedad que tiene valores, principios, que le gusta lo tendiente hacia, y no estamos hablando aquí de recursos económicos, porque la delincuencia se da en todos los niveles, a nivel bajo, medio y alto. Si la persona ve que hay personas que se acercan al bien, que cumplen las reglas, que se equivocan como todas, pero que continúan en el camino, cuando la persona comete un delito o comete algo que no debe ser, el mismo grupo lo segrega, el mismo grupo le pone los límites y eso le ayuda a moldearse y a regresar al camino. Entonces, esto es lo que nos trata de explicar los paradigmas de la teoría del control social en la conducta delincuencial, ¿no? Las cuatro dimensiones de Hirschi del control social, él las explicó de esta manera. El apego, porque si la persona tiene buenos lazos familiares con sus padres, con sus hermanos, si va a cometer un delito, ya lo piensa más. Dice, ¿a quiénes voy a dañar? Junto conmigo, el ser señalado yo, va a ser señalado también mi familia y ellos también van a pagar por mí. De alguna manera, estamos hablando a nivel de sociedad, no a nivel legal, obviamente, cada quien es responsable de su consulta, de su conducta jurídica, pero, pero la sociedad le va a marcar y él va a ser menos proclive, por eso allí la psiquiatría, psicología, derecho preventivo.
Yo tengo que trabajar sobre familia porque eso me va a prevenir, los buenos vínculos me van a prevenir este futuro delincuente. El compromiso, si la persona tiene trabajo, como que va unido con la implicación, si pertenece a un grupo, si pertenece a un deporte, siente sentido de pertenencia, es más difícil que delinca, porque si sabe que si lo hace, lo van a votar. Y si a él le gusta trabajar en su empresa, se siente orgulloso, tiene buen sueldo, se siente agradado con lo que hace, pues ese es otro factor de protección para la delincuencia y las creencias. O sea, si la persona tiene la posibilidad de tener acceso a valores, principios y que hay un ser superior independientemente de la religión, pues siempre va a estar regulando su conducta en función a esto. Entonces, cuando tenemos a una persona que ha cometido un delito, una persona que transgrede la ley, tenemos que tener en cuenta que no lo hizo por una sola causa, que es multifactorial, que puede ser por factores hereditarios biológicos, mucha familia con antecedentes penales, personas que nacen ya con anormalidades a nivel del cerebro, que le impiden a nivel del sistema de las emociones sentir esa empatía por el otro, ineficiencia de las autoridades. En derecho se dice algo como que el delincuente comete el delito porque no hay quien le ponga el freno, ¿verdad? No solamente porque me voy a ver expuesto a nivel público y la vergüenza social, sino también porque no hay un freno también en la ley que me lo ponga. Al tenerlo, él se tiene que inhibir. El índice de drogadicción o cualquier tipo de sustancia que produzca dependencia, adicciones, también está este, implicada en las conductas delincuenciales. Porque, por ejemplo, el simple alcohol, cuando ya se convierte en adicción, no una persona que toma socialmente, sino cuando ya es una adicción, va a crear ¿qué? Violencia intrafamiliar, violencia de género. ¿Y qué es eso? Un delito. El índice de escolaridad, cuando la gente se nutre su alma a través de la lectura, son otras sus expectativas y su mecanismo de defensa, o sea, tenderán hacia el altruismo, hacia lo bueno, a lo noble. La falta de impulso al deporte, el índice de desempleo, el nivel de integración familiar, la población donde se desarrolla. Buenos días. Hasta acá, ¿cómo vamos? Aportes, Bien, dudas. profe, Nos llegó un profe, le quería estudiante presencial, ¿no? Ajá. profe, me ha llamado la atención en el caso de o sea, un individuo que por primera vez comete un delito. ¿De los qué? Por ejemplo, lo más Perdón. común, el robo. Un individuo que comete un delito, por ejemplo, el más común, que es el robo, Sí, señor. ¿sí? O el hurto. Ajá. Entonces, cuando es aprendido, se le pregunta por qué lo hizo. O sea, la pregunta de las mil lochas, ¿por qué lo hizo? Y porque se tiene una conducta intachable, tiene un prontuario policial en cero, y llama la atención es que la respuesta que nos dan es que dice, la situación económica y mi responsabilidad de llevar algo a la casa me llevó o me conllevó a cometer este tipo de delitos. Entonces, aquí en Venezuela es muy preocupante eso, ¿no? De los que, bueno, los que todavía estamos aquí luchando en Venezuela referente a eso, ¿no? Sé que hay un alto índice delictivo de esa magnitud, ¿no? Por robo, claro, robo simple, pero ¿qué me llama la atención? De que nunca han estado detenidos, primera vez, no tienen prontuario policial, y ¿qué lo conlleva al ser el robo? Dice la situación económica. O sea, ¿cómo lo podemos catalogar usted? ¿Qué me puede decir sobre esa persona?
Mire, habría que ver muchísimo. En primer lugar, o sea, siempre nosotros vemos una conducta dentro de un contexto, ¿sí? Vería si es una persona joven o una persona de edad, porque hemos visto abuelitos también que roban y es su primera vez y eso produce mucho, a mí me produce mucho dolor ver que una persona de edad que ha tenido una conducta intachable se atreve a hacer esa conducta y casi que lloro con el paciente, ¿sí? Oh, Diferente al joven, ¿sí? Que tiene más oportunidades si no los tiene de trabajo, uno se las inventa. Traigo de Colombia, por ejemplo, nuestra situación para contextualizar. Traigo de Colombia 5 pantalones y me pongo a vender en mi trabajo, o me pongo a vender por allí, algo me invento, ¿sí? Pero si es una persona joven, yo me preguntaría, la primera vez, porque antes no lo habían agarrado, ¿ve? Tendría que buscar todos los antecedentes para que todo encaje. O o realmente si es la primera vez. Y dentro de su primera vez miraría todo, escanearía su actitud, escanearía formas de empatía con otras situaciones. Y si yo veo que una persona que tiene valores y principios, yo diría, por ejemplo, le doy el beneficio de la duda y le doy el beneficio de la buena fe. Digo, todo el mundo se equivoca, todo el mundo pudiera hacerlo en un momento, ¿sí? Lo llevaría a terapia para que él aprenda a hacer resolución de conflictos, a manejar el estrés, a no ahogarse en un vaso de agua y ver que sí tiene oportunidades y darle la oportunidad de que vuelva, o sea, tiene que cumplir su pena, pero tampoco, este, no una pena que lo hunda más, sino una pena que le ayude a limpiar su autoimagen. Nadie por una sola conducta puede definir una personalidad. Y si nosotros como sociedad lo hundimos, sí vamos a crear delito. Es decir, por una sola vez que robó, usted es una persona mala, es una persona ladrona. No, usted es una persona buena. Ese es el concepto que usted tiene que tener de usted. Es una persona buena, con valores, con principios, que cometió un error y eso no lo define. Y usted puede continuar su vida en el camino bueno que iba. Es muy lindo, gracias por su pregunta, que muy buen aporte. Sí, y hay que ver toda la historia. Dentro de estos factores, ahorita vamos a ver trastornos mentales orgánicos. Ahorita le voy a comentar algo también que tiene referente a esto. El itercriminis, este lo sabe mejor el doctor, el doctor Rita, el doctor Jorge, ¿sí? Este se trata del paso al acto delictivo, cómo se va desarrollando a nivel psíquico, ¿verdad? Hasta hacerlo externo. Que mientras que la conducta está internamente, él todavía la está decidiendo, está pensándola. En esta lámina que la tienen ustedes dentro del material de la plataforma, no son punibles, aunque yo no debería estar hablando de punible o no punible, pero estamos en clase. No son punibles los actos que están dentro, o sea, de yo quiero matar a alguien, hasta ahí yo no lo he matado, ¿sí? Pero como dice el ejemplo, si yo compro el cianuro, si yo se lo quiero dar a la otra persona para matarla, para quedarme con su empleo, y sí, ya vamos a ver si logro acá. Am, ajá, si ustedes lo ven así, ¿verdad? Va a comprar el cianuro a la farmacia, hasta ahí son actos preparatorios. Pero cuando yo ya vierto el cianuro en la bebida y se la ofrezco a Ben, a la persona se toma la bebida e inmediatamente muere, ya yo ya he cometido el delito. Y se agota cuando efectivamente yo conseguí el trabajo que estaba buscando a través de la acción que estaba buscando. Entonces, en estas conductas delincuenciales, aquí lo relevante es tener presente de que hay un paso interno para llegar hasta finalmente cometer el delito. Y es lo que se denomina iter criminis. En cuanto
a los campos de acción de la psiquiatría y psicología forense. Es muy amplio porque incluso está la psiquiatría y psicología jurídica, ¿no? Que es la que ayuda a nivel legislativo para crear las leyes, porque da sus aportes, da sus impresiones, y de acuerdo a eso, pues los legalistas también van a dar van a reformular las leyes, etcétera. A nivel penal es fundamental cuando se trata de valorar la imputabilidad o inimputabilidad ante sospecha de retardo mental, demencia, psicosis. Mira, esta persona con esquizofrenia, ¿será que es capaz, es responsable de los actos que hizo? Agredió incluso el asesinato. En caso de tortura, secuestro o agresión física, formulará el dictamen pericial pronunciándose sobre la existencia o la ausencia de daño psíquico de la víctima, es decir, cuál es el trastorno postraumático después de la agresión sufrida. Torturas, secuestro, violencia física, violencia sexual. Este es el pan mío, el pan nuestro de cada día mío, porque veo muchos pacientes de personas con violencia de género. Y pues, ¿qué es lo que hace uno? Determinar la afectación de la violencia verbal o maltrato verbal, psicológico o físico para plasmarlo en el informe e ilustrar al juez para que él tome la imputabilidad o inimputabilidad de la persona, porque los órganos judiciales son los que tienen la potestad de eso. O sea, el psicólogo o el psiquiatra solo le dice la afectación. El estudio de la persona adicta a las drogas, evaluar el perfil, evaluar la peligrosidad de esa persona, evaluar, porque la ley establece que las personas con cierta cantidad de droga pues, y que son consumidores, pues tienen derecho a la rehabilitación. Entonces, el experto dirá si tiene más cantidad de drogas, cuál es su tolerancia. Si es de acuerdo a su tolerancia, él sí puede consumir en un día más de la cantidad establecida por la ley. Y si la persona está simulando un consumo para librarse de las penas o de la imputabilidad, por ejemplo, por microtráfico o tráfico de sustancias estupefacientes. Y el deterioro de la capacidad intelectual, que sería a nivel civil, porque es la que le va a llevar o le va a ayudar en los procesos laborales. También tiene que ver con afectación, por ejemplo, por el maltrato, el acoso por parte de la jefe, ¿no? Pero si la persona está capacitada para vender bienes, recibir bienes, para manejar todo lo que tiene que ver con los procesos de interdicción, ¿sí? Las personas, inclusive ahorita las personas de tercera edad tienen que llevar certificado de salud mental. Y finalmente, la psicopatología. ¿Cómo vamos? Bien, profe, bien, bien. Chévere. La psicopatología es el estudio de las causas, síntomas, causas. Parte de lo que hemos estado mirando, ¿verdad? Parte del cuadrito ese grande que vimos. Hereditaria, biológica, sociales, familiares, todo. Evolución, tratamiento de los trastornos mentales. En un sentido amplio, la psicopatología integra también el conocimiento sobre la personalidad, la conducta patológica y la estructura familiar y el entorno social. La psicopatología de la delincuencia es el estudio del comportamiento del ser humano motivado por un trastorno mental que tiene incidencia en la administración de justicia. Vimos la parte normal, ahora vemos, bueno, y si esta persona, vamos a ver si tiene un trastorno mental, ¿qué tan imputable o inimputable es? De eso se trata la psicopatología forense, porque la psicopatología normal, la que vemos en la carrera de psiquiatría y psicología, es simplemente estudiar el trastorno. Claro, vemos un poquito de leyes para poder explicar este tipo de clases, pero, pero como que hacer esa diferencia, ¿no? La normal estudia nada más el trastorno. La patológica, ¿qué tiene, cómo tiene implicación a nivel legal?
¿Cuáles serían causas de inimputabilidad? Podrían ser causas biológicas, por ejemplo, que haya un tumor cerebral, una meningitis, que haya una deformación cerebral, que me lo haga no capaz, que me lo haga no responsable, porque no hay la suficiente capacidad de juicio y raciocinio de sus actos. Psicológicos, bueno, los trastornos que vamos a ver, algunos trastornos, pues en la fase de crisis, pues no van a ser responsables de sus conductas. Y psicobiológico o mixto, que me incluye las dos. Por su repercusión jurídico-penal, ¿cómo se pueden dividir? A su vez, se pueden dividir en dos grupos. Aquellos que son extraños a la persona, irrumpen en ella cambiándola en, en otra distinta, por ejemplo, una neurosis, una psicosis. Dentro de las neurosis, por ejemplo, la neurosis disociativa, en que la persona es como una psicosis, pero eh, su campo de conciencia está más alterado y por lo tanto no está consciente en ese momento. Ya lo vamos a ver de todas maneras. Y las provenientes de estructura de la personalidad normal de la gente, como consecuencia de, por ejemplo, una discapacidad intelectual que antes se denominaba retardo mental, por ejemplo, las demencias, que ahora se llaman trastornos de neurodesarrollo, trastorno neurocognitivo mayor, porque es que teníamos el CIE 10 y a partir de enero para acá salió el CIE 11. Y vienen a cambiar en los mismos trastornos, los mismos criterios diagnósticos del CIE 10, que son los manuales grandes por los que nosotros nos guiamos. No quiere decir que por ahí solamente se estudia, sino por todos los textos de la doctrina, pero que estos nuevos nombres permiten que se estigmatice menos a la persona. No es igual decirle, esta persona tiene un retardo mental que le cae súper mal a él y a su familia, que decirle que tiene una discapacidad intelectual, porque inclusive el nombre le dice como más de lo que tiene, ¿ves? Lo describe un poco más. Es diferente decir, mire, su mamá o su papá tiene demencia, a decir trastorno neurocognitivo mayor. Entonces la persona ya puede pensar, mire, esto está a nivel neurológico, me afecta a nivel del pensamiento, a nivel de las funciones ejecutivas, ¿ve? Y los trastornos de personalidad, como el trastorno de personalidad sociopática. A la vez se valoran tres aspectos simultáneamente. El aspecto cualitativo, que no solamente es dar un diagnóstico, sino también decir qué área me está afectando ese diagnóstico a través del examen mental. Me afecta el estado de ánimo, me afecta el pensamiento, me afecta el juicio, la inteligencia, ¿qué es lo que me está afectando? Y lo que vemos es que cuando ya llega a nivel forense ya hay varias afectaciones. El cuantitativo se refiere a la gravedad, si es leve, moderado o grave, porque en derecho se habla, ¿verdad? Que tenga una enfermedad mental suficiente para no ser responsable de determinado acto. Y cronológico, el aspecto cronológico se refiere a que en el momento del acto la persona haya tenido nublado su juicio y raciocinio. Sí puede tener una patología, pero puede que en ese momento estaba bien y que lo hizo a plena conciencia. Estos son los trastornos así a grandes rasgos, los más frecuentes, ¿sí? Un trastorno mental orgánico en algunos daños cerebrales, por ejemplo, hace poco vi a un paciente que tuvo un accidente en el 2009 y que en la resonancia magnética del 2020 aparece encefalomalacia, que es la pérdida de tejido neuronal por isquemia, porque ahí hubo un hematoma, porque ya está reducido, se ablanda y se pierde la funcionabilidad de esas neuronas. ¿Cómo estará el juicio y el raciocinio en comparación con otras personas? Hello. Aló, ¿me escucha? ¿Sí?
Bueno, tengo entendido de que cuando una persona que ha sido normal tiene algún un accidente o ha presentado algún problema neurocerebral, pues eh, de lo que usted me acaba de preguntar, para mí todo el sistema está alterado, ¿sí? Y puede presentar como en el informe clínico, un, ya sea, o haya afectado, ya sea lo que tú llamas el estado emocional de esa persona. Ya no va a ser la misma. Excelente, muy bien. ¿Ves? Sin ser psiquiatra y sin ser psicóloga, la persona ya se está dando cuenta, el juez, o sea, cuando le presentan un informe, debe reflejar eso. Mire, esta persona ya tiene una merma en pensamiento, en memoria, si fue a nivel que generalmente es a nivel prefrontal, a nivel de esta área se encarga en nosotros de disminuir la impulsividad. Entonces nosotros pensamos, bueno, este me ofendió muchísimo, yo le voy a pegar, pero esta área dice, no, pero tengo otras formas de resolver el problema. Voy a sentarme, le voy a explicar que me molesta mucho su actitud, qué tal, qué pascual, y no tengo que llegar a eso. Si alguien tiene una lesión acá, no, se va y lo hace. Si le provocó o tuvo su pensamiento que debe robar, va y lo hace, no piensa en las consecuencias, ¿ves? Este, no es que eso se va a perder así totalmente, ni completamente, pero el juez, al presentarle a nosotros, mire, aquí hay una resonancia, porque los trastornos mentales orgánicos deben estar sustentados en la paraclínica, tomografía, resonancia magnética, electroencefalograma, cualquier cosa que yo presente que diga que hay un daño cerebral, una persona con epilepsia. Entonces sí, puedes saber lo bueno y lo malo, pero la capacidad de raciocinio, de comprender las consecuencias de lo malo que hizo, va a estar mermada. Y el juez humanamente, pues, y eso es lo que es justo, ¿sí? Va a determinar una pena de acuerdo a la persona, va a decidir si es imputable o no es imputable, va a decidir si le va a dictar medida que vaya a un psiquiátrico o que vaya a la cárcel, pero en un área especial para los pacientes psiquiátricos. ¿Ve? O sea, a cada quien se le da el trato de acuerdo hacia una persona que tiene todas sus funciones o una persona que no tiene la capacidad para hacer todos los análisis que nosotros tenemos que hacer ante una conducta. Igual, toda la psicosis. Dentro de la psicosis, algunas podemos ver la esquizofrenia, el trastorno de ideas delirantes, etcétera. La psicosis, eh, ellas pueden ser que se presenten un solo episodio o puede ser como la esquizofrenia, que se presentan y van a durar toda la vida. A veces las ideas delirantes también se presentan y duran toda la vida. Los trastornos psicóticos se caracterizan por dos cosas, alucinaciones y o ideas delirantes. ¿Qué es una idea delirante? Bueno, aquella que la persona cree firmemente que es falsa, pero ella la cree verdadera, que es irrefutable. Usted le dice, mire, pero lo que pasa es que la Atlántida no hay evidencia de que haya existido, nadie ha visto, no, y la persona le dice, sí, y había un rey y se llamaba de esta manera, y la esposa se llamaba de esta manera, y yo soy el hijo de él. Ayer nos comunicamos, es más, por vía WhatsApp nos comunicamos ayer. Él me dijo, y no hay forma ni de manera de debatir de eso. Aparte de eso, no es compartido por la cultura, porque si es una persona que está dentro de un grupo que cree en los ovnis y que, bueno, entonces, o es un trastorno de ideas delirantes compartido o es parte de su cultura. Por ejemplo, la gente que va a sorte, que creen en la incorporación y todo eso, ahí no podemos decir que hay una idea delirante. Ahí es un grupo cultural, ¿ves? Entonces, si hay O a la una, montaña, o a la montaña de la grita. allá también. Ah, sí, los que fueron ahorita.
Sí, sí. Sí. Bueno, cuando hay ideas delirantes y o alucinaciones, el comportamiento de la persona cambia. Ya, o se retrae, o se pone agresivo, obedece a esas voces. Por ejemplo, en el esquizofrénico es muy frecuente las voces comentadoras de su propia actividad y esas voces generalmente no son agradables. Esas voces le comentan es sobre usted es un estúpido, usted es malo, usted es un gay, usted, y entonces una persona que esté bajo esa influencia, su estado de ánimo va a cambiar, va a estar irritable con todo el mundo, molesto. Entonces, ve cómo lo mira aquel. Sí, ese está pensando que seguro usted es gay, usted es gay. Entonces, esa persona puede atacar a ese otro secundario a cómo está siendo intervenido en su pensamiento. O sea, esa persona ya no es libre de su pensamiento. Recuerden que la imputabilidad o inimputabilidad la da capacidad de juicio, raciocinio y libertad de los actos, ¿verdad? Ahí no es libre de los actos. Esos son trastornos básicamente del pensamiento de la sensopercepción. Los trastornos mentales se presentan inicialmente en alguna de las esferas mentales. Los invito. El GSIP tiene un diplomado de semiología psiquiátrica. Los invito cuando ustedes puedan, se comunican con la administración y excelente que lo hicieran porque ven el examen mental. En el examen mental vamos a ver 14 funciones a nivel cerebral, aproximadamente 13, 14 funciones. Ustedes pueden ver esas funciones como si fuera el cuerpo. En el cuerpo tenemos corazón, hígado, riñón, tenemos todos estos órganos. Entonces, muchas veces nosotros tenemos problemas en uno de los órganos. Por ejemplo, el órgano, el sistema vascular. Entonces tenemos hipertensión. Hasta ahí solamente era el sistema vascular con los órganos que son las venas, arterias, ¿sí? Ok. Pero posteriormente esa hipertensión me va a dañar retina, me va a dañar riñón, me va a dañar corazón y el corazón me daña el hígado, ¿sí? Igualitico. Entonces, si el problemita comenzó en pensamiento y sensopercepción, que son las alucinaciones, posteriormente me va a dañar afectividad, inteligencia, memoria, concentración, porque ¿quién va a aprender cosas si están unas voces diciéndole allí, diciéndole, o sea, la atención, todo se altera. Igual pasa en el trastorno bipolar. El trastorno bipolar son dos polos. La depresión, por un lado, y cuando salen de la depresión pueden estar en un estado normal o pasar a la manía. ¿Qué es la manía? A grandes rasgos y sencillito, una exaltación del estado de ánimo. Como, ¿qué? Como que usted gana la lotería y está supremamente eufórico, pero resulta que esa euforia dura una semana, 15 días, un mes y todo el tiempo se mantiene así. Se le va el sueño, se le va el apetito. Usted dice que tiene 10 carreras, usted puede hacer miles de negocios, se mete en indiscreciones sexuales, enamora a las mujeres, trata de tocarla a las mujeres, a los hombres, hay hipersexualidad, salen desnudos a la calle. Exaltación del estado de ánimo, no solamente la alegría, la irritabilidad también, como que le lleve la contraria, acaba con todo. Hasta que ya pierde la razón, que es la fuga de ideas y los síntomas psicóticos, porque se anexan los síntomas psicóticos. Bueno, ¿qué pasó? El estado afectivo terminó tiñendo todas las demás funciones. Obviamente, esta persona tampoco no tiene responsabilidad de sus actos mientras esté en crisis. Sí, por supuesto, la familia y la persona tienen que hacer todo lo posible por cumplir el tratamiento y la psicoterapia personal e individual para mantener estable el trastorno. Con, igualitico los trastornos como si tuviera diabetes, hipertensión o cualquiera de estas otras enfermedades crónicas. Se toma una pastillita y se mantiene estable. Morirá de cualquier otra cosa menos de esa enfermedad. Pero si las personas, familiares y pacientes no colaboran y a cuento de que yo soy un trastorno bipolar y yo sigo cometiendo delitos, entonces ya el juez tiene que mirar otro tipo de intención.
¿Verdad, doctor? Profe, una pregunta, ese en el trastorno de la hipomanía, ¿La qué? hipomanía, Hipomanía. el Ujú. trastorno de hipomanía, bueno, yo tengo entendido que también, pues, es el aumento de Sí, actividades, señor. eh, energía o agitación, la persona convierte o pasa a ser todo el tiempo con nerviosismo, ¿sí? Hay una exagerada aumento de su, Vitalidad. de lo que puede. Exacto. Entonces, pues, yo lo veo pues, en la familia, yo digo que el 1 al 10, 2 o 3 detectan ese trastorno. Este, que esa persona comete el delito, usted me dice bueno, que es evaluado. Pero mi pregunta, si esa persona presenta ese trastorno por primera vez o es evaluado por primera vez, para determinarlo, pues, porque a veces se estudia es la acción que cometió. Debería ya el psicólogo o el psiquiatra presentar un buen informe, ¿no? Es dar el seguimiento, porque la mayoría de los familiares no llevan al paciente, que es su mismo familiar, a un psicólogo o un psiquiatra. Siempre pasa, porque comúnmente dice, el psicólogo, el psiquiatra es para los locos, y tú no estás loco, y yo no estoy loco. Entonces, no, no van para que se le haga esa valoración. Entonces, es preocupante en ese sentido, ¿no? Sí, y ahí juegan mucho los mecanismos de negación, ¿no? Mecanismo de defensa de negación. Los mecanismos de defensa son inconscientes, la persona no se da cuenta, ¿sí? La parte consciente es otra cosa. Inconscientemente, la negación protege la dignidad. ¿Qué pasa? Aceptar que una persona tiene discapacidad intelectual o retardo mental es fuerte, fuerte para la persona y fuerte para los familiares. Aceptar que, por ejemplo, pongámonos en primera persona, que yo tengo un trastorno bipolar, fuertísimo, ¿sí? Y además que implican prácticamente una cadena perpetua, porque son tratamientos de por vida, ¿ve? Aparte tenemos otra cosa que, pues, este, ¿cómo decirlo? Tiene que haber un buen psiquiatra o un buen profesional con la suficiente experiencia para hacerle ese diagnóstico, porque de eso depende esa cadena perpetua de medicamentos. A tratar un paciente, en una hipomanía todavía no hemos perdido la razón. En la hipomanía hay mucha exaltación del estado de ánimo, eso es una energía increíble. Se duerme 3, 4 horas y usted al otro día amanece, pero como una uva. Se preguntan incluso si en Nueva York, en estas grandes ciudades, tanta gente que hace jornadas de trabajo, pero fulles, ¿cuánta gente no será hipomaníaco? Todavía mantiene el juicio. Ya en la manía es un grado mayor de exaltación. Ese grado ya es el que nosotros discutimos o planteamos, le planteamos al juez que ya la afectividad está tan exagerada que le nubla su juicio. ¿Ven? Entonces, que por supuesto, todo tiene que casar el hecho de que el examen mental justifique el diagnóstico y las conclusiones. Tratar un paciente bipolar es fuerte porque nadie que se siente feliz y con energía va a creer que está enfermo. Le va a costar a él. Lo que se dan cuenta son los terceros que están a su alrededor, por un lado. Y por el otro lado, pues debería haber, yo entiendo que los jueces están muy ocupados con tantas causas que hay que ver, pero debería haber como algún otro organismo dentro del mismo tribunal, como trabajo social, que se encargue de que les estén presentando, o sea, el seguimiento de las conductas. Mire, hágame el favor y me trae la constancia de que usted fue este mes donde el psiquiatra y al siguiente mes, y eso después se convierte en cada 2 o cada 3 meses, pero que haya una parte legal que los obligue, porque créame que el paciente con el familiar, miren, es muy duro, es muy duro porque el familiar, el paciente también sabe
digámoslo en términos coloquiales, el mono sabe en qué palo trepa, ¿sí? El paciente normalmente con las demás personas baja un poco más, pero al familiar se le enfrenta más. El familiar es más objeto de su odio y de sus pensamientos o su percepción deteriorada, ¿ve? A veces el familiar necesita también la ayuda de otra persona, que en este caso sería el sistema legal. Son tantas cosas bonitas, crear instituciones familiares para dar, una formación, una psicoeducación, pero ustedes saben, la situación, ¿por qué no se da? Ustedes lo saben. En el sistema público, los sueldos, los honorarios para el profesional son muy, muy bajos y pues el profesional tiene que hacer muchas cosas porque igualito tiene que sobrevivir, ¿sí? Igualito tenemos que continuar. Entonces, si hubiera todos los recursos, pues probablemente habría chance para dedicarse, porque eso hay que montar el programa. Hay muchos programas que ya están, bueno, hay gente que ha trabajado muchísimo en esto, vamos a ponerlo en práctica, pero eso implica que el profesional, por ejemplo, dedique una mañana a que en esta mañana vamos a atender a los familiares y llevar material, tenemos que llevar carpetas, todo esto. Las neurosis, ahí están la ansiedad generalizada, como esta ansiedad de las personas de que a veces les pasa mucho a las mamitas, cierre la puerta, cerró bien la puerta, cuidado le pasa algo cuando camina, téngale cuidado a los carros, o sea, es como una ansiedad de que todo lo malo va a pasar. Eh, Están las fobias, está el trastorno obsesivo compulsivo. Eh, Tuve un paciente en el que su obsesión era cerrar las puertas, revisar, ¿no? Recuerden también los acumuladores compulsivos. Y cerrando las puertas, otro señor se intervino y se puso a regañarlo de que ya dejara el fastidio de estar revisando puertas. En eso había una pistola de por medio, empezó un forcejeo y este paciente mató al otro paciente, al otro señor, pero se pudo determinar que hay trastornos que son tan aberrados y ese señor tenía más de 20 años con ese trastorno y trastornos que son resistentes a los tratamientos y entonces no tenía la posibilidad y fue un accidente. ¿Ve? Los trastornos de personalidad como el antisocial, el borderline, entre otros, tienen capacidad de juicio, tienen capacidad de raciocinio, sobre todo el antisocial, la falta de empatía con el otro y el daño al otro. Por lo tanto, no se puede decir de que porque tiene un trastorno es inimputable, ¿sí? Porque precisamente la mayoría de los que están en la cárcel son personas con personalidad antisocial. Los trastornos de personalidad se caracterizan en general porque tienen siempre problemas con su familia a nivel laboral, a nivel social, y tienen una gran capacidad de inadaptación y conflictos permanentes. El trastorno del control de los impulsos, como la cleptomanía. Entonces usted, como psiquiatra, como psicólogo, tiene que determinar si fue un impulso irresistible el arrancarse del pelo, pero eso no tiene que ver con sobre todo la cleptomanía, la piromanía, si fue por hacerle un daño a un tercero simplemente por cobrar venganza o si es parte de un trastorno que ya tiene. Y el trastorno disociativo, como el trastorno de personalidad múltiple, el trastorno, la pérdida de memoria o la alienación temporal, el trastorno mental transitorio, es parte de los trastornos disociativos. La persona no supo qué hizo en ese momento. ¿Vamos bien? Sí, sí, doctora, muy bien. Ok. De todas maneras, ustedes saben que en la plataforma eso está súper ampliado, ¿no?
En cuanto a la personalidad que precisamente estábamos hablando, la personalidad es un conjunto del carácter y el temperamento. El temperamento, nosotros nacemos con un temperamento. Hay gente que desde nacimiento es tranquila, desde el nacimiento es sanguínea, es muy alegre, muy extrovertida, muy emprendedora, que uno le ve la chispa. Hay gente que es colérica, que de nada se molesta. Y hay gente flemática que es más tendiendo a la poca expresión de las emociones. Bueno, ese temperamento con el que nacemos va a ir siendo moldeado por las experiencias con nuestros amigos, con nuestros familiares, con los límites que le ponga los padres o con la estimulación que le pongan los padres. Y esto en conjunto es lo que me va a formar la personalidad. Personalidad, decimos, en la literatura que se forma, que ya podemos decir que hay una personalidad estructurada a los 18 años, aunque ustedes ven a personas con 15, con 16 años que ya tienen prácticamente una personalidad bastante formada, que son los niños que están metidos en actos delincuenciales por allí, ¿no? Este, el, el carácter es el aprendizaje social aprendido, el temperamento es el genético, Dios te hizo así. El carácter referente al medio ambiente, la cultura, el entorno social, donde cada persona se forma, hábitos de cada individuo y el temperamento, el sistema nervioso y los genes que determinan nuestro temperamento. Psíquicamente, también se trata de explicar desde el punto de vista psicoanalítico, eso lo hizo Freud, ¿quién no conoce a Freud? Simon Freud, que el famoso neurólogo austriaco que terminó eh, dedicando su vida a todos estos quehaceres del psicoanálisis de la mente, ¿no? Y él la dividía la mente como un iceberg, decía, la parte externa es el yo, es la parte consciente de nosotros. Yo me doy cuenta que aquí hay una luz, que estoy con mis alumnos, que estoy en un salón de clases, que hoy es sábado, que mejor las clases serían los viernes para yo descansar los sábados. No, 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 eso no lo dijo Freud. Y que hay una parte inconsciente y en la parte inconsciente está el super yo y el ello. El super yo se refiere a las normas que nos han enseñado padres, maestros, todo ello. Y el ello es nuestros deseos, no los instintos, nuestros deseos. ¿Sí? Este, a veces nosotros hacemos las cosas y no sabemos por qué las hacemos. Por ejemplo, yo sé que esto está aquí y que yo no me lo puedo robar y que tengo que cuidarlo, no tengo que dañarlo ni darle duro. Pero yo no estoy pensando quién me lo enseñó, ni cuándo lo aprendí, ni en qué momento lo aprendí. Pero sé que eso fue inculcado por mis padres y probablemente por mi maestro, pero de verdad que no lo recuerdo, pero yo ya tengo instalado ese valor. Igual el ello. Entonces, ¿cuándo aparecen las neurosis? Las ansiedades, los problemas, las tristezas, este tipo de lo que es la neurosis, angustia y depresión, que hay un tema muy bello de Simon Freud, es cuando el yo tiene que estar como que resolviendo las dos tendencias, ¿no? Por un lado, el placer me dice que haga esto, pero por el otro lado, el super yo me dice que haga esto otro. Entonces, ¿qué hago? ¿Eh? La personalidad son la suma de rasgos que se muestran inflexibles, desadaptativos. La persona como es, muy difícil que cambie. A menos que haya este, como una predisposición, una decisión personal. Yo quiero pulirme cada día, yo quiero ser cada día mejor. Yo ya no es que yo ya lo aprendí toda la vida y lo que yo ya viví, ya lo viví. No, yo soy una esponjita y todos los días voy a aprender y todos los días lo voy a hacer mejor. Ese es otro tipo de persona.
Pero la que no está en ese tipo de proceso terapéutico va a mostrar sus rasgos inflexibles, desatractivos, sabotean el desempeño social o emocional de los individuos y a menudo conducen a complicaciones más serias. No suelen tener cura o tratamiento fácil, menos si la persona no, o sea, no está consciente. El consciente no se ha dado cuenta todavía que tiene un problema. El problema lo tienen los demás. Dentro de estas personalidades está, la podemos dividir de acuerdo al DSM-5, que es el otro manual por lo que clasificamos las enfermedades, en tres clústeres o grupos. El clúster A son las personalidades excéntricas o raras. Allí está la personalidad paranoide, que es que todo el mundo me quiere hacer daño. La esquizoide, que es la personalidad retraída. No es que sea que tenga un problema, sino que sencillamente no se relaciona con nadie, que funcionaría muy bien en Alaska en un computador. Si es más hacia el polo, mucho mejor. Esa persona sería muy feliz allá. No le gustan las relaciones sociales. Y el trastorno de personalidad esquizotípico, que bueno, tiene esa parte aislada de las personas, pero además tiene muchas ideas extrañas, ¿no? Ideas de astrología, de ovnis y de todas estas situaciones que se salen o sea, son excéntricas. El clúster B habla de personalidades erráticas emocionales. Estos sí son un paquete. Por ejemplo, como la personalidad histriónica, que es muy teatral, que este, si llora, llora, pero a cántaros, si ríe, ríe a cántaros, conoce a una persona y ya es su mejor amigo, el jefe le dijo, hoy sí, no, bonito, el jefe me está produciendo acoso sexual y eso es abuso laboral. Entonces, ahí interviene también la psiquiatría, ¿no? Miren, no, esta persona tiene un trastorno de personalidad que está interpretando las cosas más allá de lo que no. El trastorno de personalidad antisocial, que ya lo hablamos, y que le hace, es el depredador de la sociedad y sin ningún tipo de miramiento, cero empatía por el dolor del otro y placer por el dolor del otro. El trastorno de personalidad narcisista, todo antisocial prácticamente es narcisista, él es, sí, lo máximo. Pero el narcisista puro generalmente no hace daño, él es ególatra, él echa a un lado a las demás personas porque es él, si acaso se molesta con alguien que no le rinda la debida pleitesía, pero basta ahí, él está concentrado en su mundo y en demostrar que él es lo máximo. Y el trastorno límite de la personalidad, que tiene serios problemas de afectividad, son muy inestables afectivamente, tienen muchos sentimientos de vacío, tienen problemas con identidad, quién soy yo, y generalmente esa identidad es una identidad de que son malos, de que no se merecen cosas buenas, bueno, lo que yo me creo, así voy a actuar, por supuesto. Y por eso es que nosotros trabajamos ya un segundito porque me está como apagando aquí. ¿Será que nos van a cortar ya? Y el clúster C, que es que son las personalidades marcadas con marcada ansiedad, trastorno de personalidad dependiente, obsesivo compulsivo y el trastorno de personalidad evitativo. O sea, que prefieren evitar las situaciones, así les representen beneficios porque les da mucha pena, vergüenza, siente que se van a equivocar, etc. Y hemos terminado. La frase final, soy hombre y por lo tanto nada de lo que sea humano me resulta extraña. Esa es la humildad que tenemos que tener. No decir, ay, aquí eres el ladrón. No, yo también pudiera, no lo sé. Con todo mi valor y yo sé que no y todo lo demás. Entonces tratar de tener esa empatía, como decía el doctor Isaac, ya va un momentico, pero esta persona es una sola vez. Si yo estuviera en la misma situación, si esto me define una persona, eso me encantó muchísimo. Y sí, ponernos en el lugar del otro. Bueno, mis queridos doctores, espero haberles ayudado un poquito más. Cualquier cosa me pueden preguntar por WhatsApp, me pueden Gracias. aportar, me pueden enseñar también.